Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Qué regocijo estar aquí con ustedes hoy en este 9º aniversario. Felicitaciones por esa victoria que Dios les ha concedido como iglesia acá en Apopa. Y felicitaciones al pastor Abdala. Gracias por la invitación. Y qué bueno también saludar a Ricardo Quintero, un orgullo nacional. Demos un aplauso a Dios por estos talentos preciosos. Con mucho gusto aceptamos esta invitación para compartir con ustedes. Somos muy amigos con el pastor Abdala. Él también me visita en San Miguel. Igual, pues para nosotros es como alguien de casa cuando está con nosotros. Quiero compartir la palabra de Dios esta noche en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, si usted tiene su Biblia, capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Me acompaña mi esposa Mabel y mi hija Giselle. Ella va a cumplir ya unos 15 años en estos días. Vamos en esos arreglos ya, pastor. Capítulo 5 del Evangelio de Lucas. Vamos a leer una de los episodios más maravillosos en la vida de nuestro Señor Jesucristo y que es de gran bendición para nosotros también esta noche. ¿Lo tiene, mi hermano? Leemos la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 1 en adelante, tal como está escrito. Aconteció que, estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando él terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro. Dígalo conmigo: boga mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, dígalo, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, diga conmigo, no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Gracias, Señor, por esta palabra en el nombre de Jesús. Te damos la gloria, Señor, con todo el corazón. Bendice a cada uno de los presentes, Señor. Gracias por estos 9 años que tu iglesia está cumpliendo de victoria, Señor, aquí en esta ciudad. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria al Señor. Tome su asiento, hermano. Un llamado a meterse más profundo con Dios. ¿Cómo se llama el tema? Un llamado a meterse más profundo con Dios. Desde que venimos a Cristo, hermanos, nuestra vida ha sido una experiencia maravillosa. Creo que el Evangelio en nosotros ha marcado un antes y un después. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si hay algo que a mí me encanta del Evangelio, es que el Evangelio nos da identidad. Antes de venir a Cristo, nos sentimos con seguridad
qué realmente somos. Me encanta el Evangelio en ese sentido. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos muestra de dónde venimos, a dónde estamos y a dónde queremos llegar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es el Evangelio. El Evangelio es sinónimo de cambio, es sinónimo de transformación, es sinónimo de vida nueva. ¿Cuántos tienen vida nueva en Cristo Jesús? Es maravilloso sentirlo de esa manera y entenderlo de esa manera y compartirlo de esa manera. El episodio que hoy hemos leído nos muestra esta verdad que yo quiero dejar en el corazón suyo esta noche. Y es que el Señor, a través de sus enseñanzas y a través de los milagros que Él hizo, esas experiencias marcaron vidas alrededor suyo en su momento contemporáneo, pero también nos siguen marcando aún también a nosotros. Porque al igual que Pedro, Juan y Jacobo, también nosotros hemos tenido un encuentro con Él. Y al igual que Pedro, Juan y Jacobo, también nosotros le estamos siguiendo con todo el corazón. ¿Amén o no amén, iglesia? Bajo esa circunstancia, déjeme decirle lo siguiente. Jesús estaba predicando en el lago de Genesaret. Se cree que a lo menos habían 9 poblaciones alrededor de ese lago, y cada una de esas poblaciones tenía entre 10,000 y 12,000 habitantes. Oigan esto, porque eso nos da a entender la cantidad de gente que estaba presenciando lo que estaba pasando ese día ahí en el lago de Genesaret. Dice el texto que hemos leído que la multitud se agolpaba sobre él, lo cual significa que él empezó a predicar con un poco de gente, pero a medida seguía declarando palabras de vida eterna, palabras de salvación, palabras que transforman. La gente fue acercándose y llegándose al estado, hermano querido, que cuando menos acordó ya no tenía para dónde hacerse. ¿Sí me doy a entender? Por eso es que dice que la gente se agolpaba sobre él. Era tanta la multitud que estaba disfrutando la palabra de Dios. ¿Cuántos han venido a la casa de Dios a disfrutar de la palabra del Señor? Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Bajo esa circunstancia, estaban ellos escuchando aquellas palabras maravillosas y fueron poco a poco conglomerando la situación al estado que el Señor ya no hallaba dónde pararse, hermano. Estaba prácticamente a la orilla. Él seguía hablando, diciendo palabras como aquellas que dice: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Palabras como aquellas que él enseña en su evangelio, cuando dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Esas palabras estaban impactando a la gente, y cada momento más multitudes iban conglomerándose al estado, hermano, que ya no había a dónde pararse. Y mientras hablaba y enseñaba, vio 2 barcas que estaban por ahí. Y cuando se da cuenta que ya no puede seguir en la misma condición, escogió a Pedro y le dice: Simón, préstame tu barca. Y tomó la barca de este hombre que estaba, por cierto, oiga bien, frustrado. Yo creo que él es así. Mientras él estaba predicando y enseñando a la multitud, con sus ojos estaba viendo la frustración de aquellos hombres que estaban lavando las redes. Y es más, algunos de ellos hasta la estaban remendando. Mientras él hablaba, él veía eso. Tenga cuidado, porque mientras yo predico, el ojo de Dios se está moviendo, también viendo corazones que vinieron esta noche necesitados. Corazones que vinieron esta noche con necesidad de un milagro. Corazones que vinieron esta noche con necesidad del perdón de pecado. Él está viendo la condición, porque él es así. Él es Dios todopoderoso. Gloria a Dios. Denle ese aplauso a Jesús esta noche. Gloria a Dios. Quizás nosotros no lo veamos de esa forma, pero mientras él enseñaba y hablaba, él miraba la frustración de aquellos hombres. Y hay un momento en que se detiene y le dice: Simón, préstame tu barca. Y se sube a ella, y la razón por la que la va a utilizar es porque necesita una plataforma para abarcar mejor a la multitud. Se cree que el agua del lago permitía cierta acústica para que la voz fluyera, ya que se cree que habían unas 10,000 personas ya conglomeradas escuchando al maestro ese día. Después de un momento de estar predicando, los pescadores estos seguían remendando las redes con frustración. A veces así venimos a la iglesia, a remendar nuestras necesidades, a traerle nuestras preocupaciones a Dios. Pero qué lindo que hoy hay una iglesia que por 9 años ha traído soluciones a un lugar como este, donde la gloria de Dios está trayendo soluciones a muchas vidas. Dele ese aplauso al Señor. Y el evangelio no remienda vidas, el evangelio transforma vidas con poder. Gloria al nombre del Señor. Cuando él termina de predicar,
Tenga cuidado, porque en la iglesia, cuando la presencia de Dios es real, hermano, Él va a observar corazones que han venido con fe, y le aseguro que no se van a ir con las manos vacías. Siempre Él hará algo. Es solo que a veces algunos de nosotros venimos a la iglesia y no le prestamos atención a la parte milagrosa de Dios en los cultos. Para mí las experiencias de los cultos, hermanos, son cosas que son diferentes por cada ocasión. Para algunos son rutina, pero los cultos, hermanos, nunca se sabe en qué pueden terminar o cómo pueden terminar. A veces sabemos cómo comienzan, pero nunca sabemos cómo va a pasar al final, porque Dios es creativo y Dios siempre bendice a su pueblo con cosas maravillosas. Él dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Y le garantizo que está aquí, ahí en medio, como dice la palabra, fluyendo. Dele ese aplauso al Señor y alábelo esta noche. Gloria al nombre poderoso de Dios. ¿Por qué le digo eso, hermano? Porque termina de predicar y después se dedica a uno de esos hombres frustrados que estaban remendando las redes para hacer algo diferente a lo que había hecho con el resto de la multitud que permanecían en la orilla. Y le dice: Simón, una vez que está en la barca. Y aquí viene el punto primero de este mensaje. Simón, boga mar adentro. ¿Cómo se llama el mensaje de esta noche? Un llamado de Dios, un llamado a meternos más con Dios, a profundizar más nuestra relación con Dios. ¿Cuántos están conformes con lo que ya han hecho en el Señor? ¿Cuántos están conformes con lo que ya han recibido en el Señor? Le garantizo que aunque sea tan bueno lo que Dios le ha dado, todavía hay mucho más que Dios quiere darle. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré. ¿Qué dice? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No lo sabemos todo todavía. No lo hemos recibido todo. En esta invitación, yo estoy fundando la idea de esta predicación. Él estaba en la orilla, porque la orilla es la zona de confort. Porque la orilla es el área de la comodidad. Porque la orilla es el área de la seguridad, de donde nosotros muchas veces no queremos arriesgar. Yo no sé hasta dónde ha llegado tu relación con Dios hasta ahora, pero le garantizo ahora, en el nombre del Señor, que no es todo lo que has recibido. No podemos conformarnos de lo que hasta aquí hemos hecho. Creo que siempre Dios estará tocando la puerta de nuestro corazón para decirnos: todavía tengo mucho más para ti. Gloria al nombre del Señor. Yo puedo decirle a la iglesia del Tabernáculo Bíblico Bautista en Apopa, a pesar que han sido 9 años de victoria, todavía hay más que hacer en esta ciudad. Todavía podemos bogar mar adentro para la gloria de Dios. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Todavía hay más que hacer. Es solo que a veces no queremos movernos de la zona de confort. Pedro, cuando el Señor le invita a entrar, todavía él no lo entiende. ¿Sabe por qué? Porque él había estado toda la noche ahí adentro. Pero ahora él recibe un llamado especial de alguien especial. Pedro boga mar adentro. Él se queda pensando en su corazón sobre esta invitación que el Señor le hace, porque muchas veces no entendemos la forma que Dios tiene para obrar. Pero aunque no entendemos, la palabra de Dios dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien conforme al propósito de Dios. ¿Cuántos aman a Dios? ¿Cuántos están en el propósito de Dios? Confiemos en lo que Dios está haciendo esta noche. Yo no creo que el aniversario sea una simple fiesta. Yo creo que es una etapa y un nivel mayor de bendición para ustedes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos han venido por una bendición grande esta noche? ¿Cuántos creen que Dios puede sanarles esta noche? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer cosas nuevas esta noche? Vamos, alabe el nombre del Señor. Sé que no es fácil ser removido de nuestra área cómoda. Pedro lo mira, porque la invitación es algo que él prácticamente no lo esperaba. Quizás usted vino con una perspectiva a este culto, pero yo quiero desafiarlo en el nombre del Señor a creer por cosas mayores todavía, porque Dios es un Dios grande. Y bajo esa circunstancia, Pedro le responde al llamado, a la invitación, diciéndole: Señor,
Pero si de donde tú me estás llamando, yo estuve toda la noche metido ahí. Así hablan, escúcheme esto, así hablan los autosuficientes, así hablan los autocapaces, así hablan sobre todo aquellos que creemos que ya las podemos todas. ¿Será cierto? Mamá me decía, cuando yo me le quería poner al tiro por algunos cuestionamientos, estando yo siendo un joven muy adolescente, ay papá, me decía, al agua querés mojar, me decía. ¿Alguna vez se lo dijeron? Cuando yo a veces me le quería poner así difícil a los cuestionamientos de ella y le quería salir adelante, ella siempre me trataba de poner en mi lugar diciéndome eso. No, mijo, mira, si cuando vos ibas yo ya venía, me decía. Pero eso no es todo. Me dijo una peor. Me dijo, mira papá, cuando vos eras huevo yo ya volaba. ¿Qué me quería decir ella? Me digas lo que me digas, yo sé más que vos. Yo conozco más que vos. No pretende esta noche creer que usted puede superar los propósitos de Dios, porque Dios es más de lo que usted se imagina. Dios sabe más de lo que usted se imagina. Desafíelo esta noche. Dele ese aplauso al Señor. Dios conoce la realidad de su aplauso, de su adoración, de su necesidad. La palabra de Pedro es: ¿cómo me estás pidiendo algo que yo lo hice toda la noche? Dejemos de altercar con Dios y confiemos en la invitación que Dios nos hace a meternos más, a profundizar más. Si lo que usted ha comenzado con Dios es una relación activa, hermano, créamelo, todavía no ha terminado. Tengo más de 30 años, pastor, voy para 35 años, gracias a Dios, de ser cristiano. Vine al evangelio allá por los años 79 y he permanecido en la fe. Acepté a Cristo cuando tenía 11 años de edad. Muy pequeño, no conocí las situaciones del mundo. A los 12 años me bautizaron y a los 13 años, mi hermano, me pusieron a predicar por primera vez en la iglesia. Todavía no había desarrollado la voz. Algunos muchachitos que se burlaron oyéndome predicar me dijeron que parecía que era una niña que estaba predicando. Pero desde la edad de 13 años que comencé a predicar, no he parado de predicar hasta el día de hoy. Gloria al nombre del Señor. Pastor, acepté el llamado al pastorado a la edad de 16 años. A la edad de 16 años acepté el llamado a pastorear. Ya voy para más de 30 años de estar pastoreando para la gloria del Señor. Y quiero decirle esto, porque aunque mi experiencia sea larga, aunque todo lo que he vivido es interesante, quiero decirle que todavía estoy esperando cosas nuevas de Dios y estoy enamorado del Señor como el primer día. Y sé que Dios me puede desafiar para cosas mayores todavía. Dele ese aplauso al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. No alterquemos con Dios, confiemos en el llamado. Probemos la invitación y descubriremos que Él tiene razón en lo que nos está proponiendo. Maestro, dice Pedro, toda la noche he estado en ese lugar. Yo no sé si me estás escuchando, pero esa palabra es como estoy cansado de lo mismo. No sé si tu situación se parezca, pero algunos hemos estado bregando con asuntos difíciles de la vida y nos hemos adaptado a ellos. Es más, hemos creído que se cumple ese adagio del mundo: si no puedes con el enemigo, únete a él. Eso no va en esta lucha, mi hermano, porque la palabra dice que en Cristo Jesús nosotros siempre somos más que vencedores, y que el débil debe decir en él: fuerte soy. Dele ese aplauso a Dios. Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa eso? Quizás hemos venido bregando con una situación en el matrimonio de la que hemos creído que ya no tiene solución. Esta noche Dios te dice: métete más conmigo. ¿Alguien me escuchó? Esta noche Dios te dice: métete más conmigo. Y te va a demostrar, no en la orilla, sino allá adentro, lo que Él puede hacer. ¿Sí me escuchó lo que dije? Y quizás le diga: Señor, pero yo ya oré, yo ya creí,
yo ya hice esto y lo otro, como Pedro le estaba diciendo, toda la noche estuve ahí. Quizás alguien está bregando con una enfermedad terminal y diga, yo ya lo hice todo, oré, ayuné, clamé, pedí y todo, fui y vine y ya lo hice todo y todavía no he recibido el milagro. Quizás estemos pensando de esa manera, pero Dios te dice ahora, móvete de la orilla un poco y seguime mar adentro. Y allá te voy a demostrar cosas diferentes. Gloria al nombre del Señor. Quizás algunos estemos bregando con una situación económica difícil, con un problema de desempleo difícil, y nos hemos acomodado ya a la circunstancia creyendo que no hay respuesta para nosotros esta noche. Y te lo digo en el nombre del Señor, si escuchas esta palabra y aceptas el llamado a meterte con Dios, a aceptar el reto, Dios te va a demostrar que en el cielo hay un Dios que tiene su oído abierto para oír tu oración todavía y romper las cadenas y hacer el milagro más difícil, porque nada hay imposible para... Dale ese aplauso a Dios, por favor. Escúchame, ¿por qué te lo insisto? Porque en la orilla Dios no sanó a nadie ese día. ¿O sí? Jesús no sanó a nadie en la orilla. Pedro estaba frustrado en la orilla y le está diciendo, Pedro, quiero tener una experiencia propia y personal contigo, pero quiero que nos metamos más al fondo, que bogues más adentro. Y escúchame esto, porque muchas veces allá adentro, allá en el fondo, en las aguas profundas, que es lo que tenemos miedo nosotros, en las aguas profundas, Dios se te va a revelar como nunca se te ha revelado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Como nunca lo has conocido, como nunca lo has visto. Te está invitando, porque allá adentro no solamente se te va a revelar como nunca se te ha revelado, sino que también se te va a mostrar, oiga bien, de tal manera que te hará entender quién eres tú para Él. Que no te atormente el diablo haciéndote pensar que ni Dios se preocupa por ti, porque Dios sí tiene cuidado de ti, al estado que estás aquí en esta casa esta noche oyendo esta palabra en el nombre de Jesús. Que no te atormente el diablo en ese sentido. Dale ese aplauso al Señor. Gloria al nombre de Dios. No es en la orilla, es en una relación profunda, es avanzando con Él, es siguiendo el llamado, es allá adentro donde Él te mostrará quién eres tú para Él, donde Él te mostrará hasta qué punto Él se te puede revelar. Y lo otro es allá adentro donde Dios te va a mostrar en aguas profundas cuál es el propósito de vida cristiana que tiene para ti. Para todos en la iglesia, Dios tiene un plan maravilloso de bendición y salvación. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. En la orilla no va a pasar. Le dice Pedro, boga mar adentro. Y usted sabe lo que sucedió allá. Pedro dice, Señor, toda la noche he estado ahí donde tú me lo pides. Toda la noche he estado haciendo lo que tú ya me pediste. Y oiga bien, usa una expresión a la cual hay que prestarle atención. Le dice maestro. Déjeme detenerme un poquito en eso. ¿Sabía usted que ese día, aun cuando la experiencia era maravillosa, anteriormente a eso Pedro ya había conocido a Jesús? Esta no era la primera vez que Pedro veía a Jesús. San Juan capítulo 1 versículo 35 nos muestra que ya Pedro había tenido un encuentro con Jesús anteriormente. Pero a pesar de que ya lo conocía, seguía en sus asuntos como pescador. Además de eso, se cree que ya lo conocía porque la experiencia de la sanidad de la suegra de Pedro ocurrió antes de este milagro. ¿Y por qué menciono eso? Porque muchos hasta aquí también, igual que Pedro, ya hemos tenido algunas experiencias con Él. Muchos hasta aquí, igual que Pedro, ya tenemos cierto conocimiento de lo que Jesús puede hacer. Pero le garantizo que todavía no ha sucedido lo que Dios quiere que suceda. Ese día Pedro lo observó, aun cuando yo lo conocía, pero el Señor lo está llamando a un nivel superior. ¿Cuántos creen que existen diferentes niveles en la vida cristiana? Lo estaba llamando a un nivel superior de vida espiritual, a una nueva manifestación. Y por eso ese día a mí me llama la atención la expresión que Pedro utiliza cuando dice maestro.
Note esa expresión, porque le está hablando como quien le habla a una persona simplemente en el mundo secular, a un jefe de trabajo, a un jefe de empresa, pero no le está hablando como quien le habla al Dios que hizo los cielos y la tierra. Él es más de lo que tú te imaginas. Él es el Dios que puede cambiar todo lo que tú en el pasado no has podido cambiar en tus propios medios. Alabado sea el nombre poderoso de Dios. Él dice que nada hay imposible para Él. Alabado sea el nombre de Jesús. Nada hay imposible, mi hermano. Nada hay imposible. Y eso me encanta de Él. Bajo esa circunstancia, Pedro dice: ok, he estado toda la noche ahí, pero en tu nombre echaré la red. Estuvo dispuesto a obedecer. Estuvo dispuesto a ir y acudir al llamado del Señor, a ir a aguas profundas. Me imagino, hermano, lo que había en su corazón, porque imagínese usted, por ejemplo, habían estado toda la noche tirando una red pesadísima. Se cree que esa red que esos señores utilizaban era una red que la tiraban entre 4 hombres. Se cree que tenía 300 pies de ancho por 8 de largo, y tenía aquel plomo pesado que las redes tienen abajo. La tiraban entre 4, y toda la noche habían estado haciendo eso. La tiraban en forma de campana hacia abajo y luego la subían, y estuvieron haciendo eso toda la noche. Y ahora el Señor lo invita a hacer lo mismo. Por otro lado, todos los pescadores experimentados saben perfectamente esto, que la hora de pescar no es la mejor al mediodía, sino en la noche. Porque al mediodía, por el calor del sol, los peces se van bien a lo profundo del agua, y Él los está invitando a pescar en una hora que no es para pescar. Dios hace cosas, hermanos, muchas veces inexplicables. Dios te invita y te llama a hacer cosas que tú jamás has hecho en un momento, con el fin de mostrarte que Él es Dios. Pedro dice: Señor, ya lo hice, pero en tu nombre, dígalo conmigo, en tu nombre, nada es lo mismo si no se hace en el nombre de Jesús. La situación de tu casa tiene respuesta cuando la peleas en el nombre poderoso de Jesús. No es con espada, no es con fuerza, no es con ejército, es con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto creen esa palabra? Gloria, gloria. Muchas veces nosotros creemos que Dios piensa igual que nosotros o actúa igual que nosotros. No, hermano, por eso venimos a la iglesia y lo adoramos, porque Él no es hombre, Él es Dios. Dios no piensa como nosotros, ni actúa como nosotros, oiga bien, y ni tiene las limitaciones que nosotros tenemos. Dios no tiene ninguna limitación. Si nosotros hoy creemos, si nosotros hoy confiamos, si nosotros hoy oímos su voz y ahondamos y avanzamos en esta relación, óigame bien, tendremos experiencias jamás imaginadas en el Señor. Pedro dice: en tu nombre echaré la red, porque en el nombre de Jesús todo es diferente. Si hay algo que el diablo teme, no es el nombre de esta iglesia, es el nombre poderoso de Jesús, que se alaba aquí por cada culto. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Si hay algo que el diablo teme, no es tanto lo que tú sabes de las cosas de la iglesia, pero sí cuánto tu vida está sometida al señorío de Cristo. Si hay algo que el diablo teme, no es tanto a los títulos que un pastor pueda tener colgado en una pared hablando de preparación teológica, pero sí le teme a un siervo de Dios doblando rodillas delante de aquel que dijo: yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Dale ese aplauso a Dios. Vamos, alaba el nombre poderoso de Jesús. Por eso Él dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo hará.
Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pidan todo lo que quiera, que será hecho. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que me encanta de la iglesia. La religión nos enseñó a adorar un Cristo de madera, pero en el evangelio el Cristo que nosotros adoramos es un Cristo vivo, es un Cristo real, es un Cristo que vive con nosotros, es un Cristo poderoso, es un Cristo que pelea nuestras batallas. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Dale ese aplauso fuerte a Dios. Es un Cristo que pelea. La gloria que se le da a ese Jesús. Pedro dice: en tu nombre. Prueba esa solicitud de trabajo cuando la vayas a presentar, y preséntala así, ¿ves? En el nombre de Jesús. Cuando vayas a hablar con esa esposa que tienes tantas complicaciones, di en tu corazón: Padre, voy a hablar con ella en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen esa palabra? Cuando vayas a hablar con ese hijo que tanto problema te da de rebeldía y desobediencia y malas notas, acércate a hablar con él y dilo: Padre, lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Cuando vayas al médico a pasar esa consulta sobre ese diagnóstico difícil que te han dado, di antes de entrar a hablar con el médico o a chequearte en los exámenes esos que a veces nos mandan a hacer antes de entrar al laboratorio, di: Padre, voy a entrar a esta oficina o a este consultorio en el nombre poderoso de Jesús. Oh, gloria al nombre de Dios. Eso marca la diferencia. Eso marca la diferencia. Por eso Pablo dijo: a él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. El nombre de Jesús tiene poder. Ese día Pedro dijo: yo estaba ahí toda la noche. Ahora tú me pides que vuelva a tirar esa gran red enorme en un horario donde no hay pescados. Pero es ahí, escúchame, es ahí, en esa profundidad de esa relación. Es en esa obediencia al llamado a meternos más con Él. Es en esa intimidad profunda con Dios, donde Dios te mostrará quién eres tú en Él. Donde te hará sentir la realidad de lo que tú significas para Él. Es ahí, en ese llamado a ahondar, a profundizar en esa relación con Él, donde Él se te manifestará haciendo cosas allá en lo íntimo que tú jamás pensaste que podían ocurrir. Ese día, cuando Pedro dice: en tu nombre, y tira la red hacia lo profundo, ellos pensaban que era lo mismo, pero esa noche que él estuvo allí pescando, había una diferencia ahora en la mediodía, que estaba haciendo algo fuera de la circunstancia normal. Y es que en su barca en la noche anterior no había uno, que ahora en el día sí estaba presente en la barca. Ahora estaba parado en su barca el que hizo los cielos y la tierra, el Todopoderoso. Oh, gloria. ¿Sabías tú que cuando Jesús le dice a Pedro: préstame tu barca, es como que le está diciendo: Pedro, préstame tu vida, préstame tu corazón? En tu corazón hay una señal preciosa que cuando el diablo la ve, tiembla. Que cuando la enfermedad la ve, tiembla. Que cuando el mundo la ve, tiembla. Y es esa señal de la sangre de Cristo en nosotros. Ese sello del Espíritu Santo, maravilloso. Ahora que está pasando esta circunstancia en la vida de Pedro y en la barca de Pedro, no solo está Juan y Jacobo, ahora está un personaje que marca la pauta. Vamos, dilo esta noche: Cristo está en mí. Que el diablo lo sepa, que la enfermedad lo sepa, que el infierno lo sepa. Cristo mora en mí. Él vive en mí. Y hay una bandera que se levanta, se llama Jesús de Nazaret, contra el enemigo. Dale ese aplauso a Dios. Yo creo que Apopa fue una antes de esta iglesia, y Apopa fue otra después de esta iglesia. ¿Cuántos dicen amén esta noche? Puedo ver
en el mundo espiritual, puedo decirlo en el mundo espiritual, sobre esta casa, porque vaya ubicación la que ustedes tienen. Están en el centro, en el lugar de mayor movilización, donde está la vida de esta ciudad. Aquí resplandeció una gran luz, y yo puedo ver ahora una luminaria que se levanta sobre estos barrios y colonias diciendo: Cristo está aquí, y hay una fuente de salvación y vida eterna. Dele ese aplauso a Dios, alabe el nombre poderoso de Jesús. Esta no es una barca sola, esta es una barca donde Él está presente. Vinieron a navegar en aguas profundas en Apopa. Aleluya. Y han tirado la red. Y quizás en el pasado otros dijeron: ahí no pasó nada. Pero en el nombre de Jesús, cuando esto nació, la red no está vacía. Esta red está llena. Esta red está llena. Oh, gloria, vamos, alabe el nombre poderoso de Dios. Aquí está la vida de Dios. Aquí hay una fuente de salvación que está fluyendo en este lugar. En San Miguel, una misión de San Salvador fue a fundar una iglesia que se llama Chalón. Y la fundaron, pastor, en la colonia El Molino, se llama ahí, o la Río Grande. Y la fundaron en un predio donde siempre fue un basurero. Mire esto: tomaron ese predio, lo limpiaron, lo transformaron y construyeron un templo precioso. Y pusieron ahí un rótulo que hablaba de: solo en Cristo hay salvación. Y empezó la obra de Dios ahí a fluir. Pero enfrente de esa propiedad vivía un hombre que ha sido prácticamente un principado que se opone contra el evangelio en San Miguel. Muy reconocido, un locutor llamado Guadalupe Sorto. No sé si lo han oído hasta por aquí. Él tiene un noticiero tremendo donde le vuela duro a medio mundo ahí. Y cuando él tenía una hegemonía contra la iglesia, y viene esta iglesia, se le planta enfrente de su casa, hermano. Y no es de esas iglesias pasivas, es de esa iglesia, hermano, que pone en manifiesto la fe en el Señor. Así como ustedes, cuando uno entra aquí, uno sabe que la iglesia está aquí. La presencia de esta iglesia se puede hacer sentir desde que uno pasa ahí por la calle. Vea que no pudieron pasar de paso. Aquí están todos metidos ahora, dándole la gloria de Dios. Dándole la gloria al... Vamos, denle ese aplauso a Jesús. ¿Por qué menciono el caso? Porque cuando ese individuo se dio cuenta que la iglesia la habían plantado ahí, él se levantó contra ese movimiento y hizo todo lo posible para que esa iglesia desapareciera. Usó todas sus influencias para mover esa iglesia, porque ellos tomaron un predio municipal. Mire esto. Y él hizo valer todo lo que tenía para que esa iglesia fuera quitada ahí, porque a él le molestaba lo que la iglesia hacía. Hermano, llegó al estado de traer su caso hasta la Asamblea Legislativa, y un día hizo hasta un cabildo abierto con el alcalde municipal de San Miguel para pelear el predio y cerrar la iglesia. Y cuando nosotros nos dimos cuenta que eso iba a pasar, nos fuimos todos a meter a la colonia. Y las instrucciones que llevábamos es que si nos entrevistaban, todos teníamos que decir que vivíamos en la Río Grande y que la iglesia no la movían. Y empezaron a tomar los testimonios de hermanos que estaban defendiendo que la iglesia no la movieran de ese lugar. Y la mayoría de ellos dijeron cosas como estas: antes de que esa iglesia estuviera ahí, ese lugar era un lugar de asalto, un lugar de robo, un lugar de violación, un lugar de delincuencia. Pero ahora que esa iglesia está ahí, es un lugar que está iluminado, donde vale la pena pasar, porque ahí hay un mover de Dios en esa cuadra. Alabado sea el nombre de Jesús, porque Él marca la diferencia. Dele ese aplauso a Dios. Vamos, alabe el nombre poderoso de Jesús. No se pudo mover la iglesia, porque una iglesia, hermano, fundada bajo la perspectiva del propósito de Dios, tiene que brillar en ese lugar. Y yo creo, y lo digo con orgullo, vale la pena lo que aquí está pasando. 9 años de victoria, 9 años de estar tirando la red, pero no la han tirado en un sitio donde no ha valido la pena hacerlo, sino donde Dios ha respaldado lo que hasta aquí han hecho. Gloria al nombre del Señor. Creo que falta más todavía. Creo que falta más todavía.
Escuché la visión del pastor hablar de rutas nuevas de buses. Escuché hablar de nuevas remodelaciones. Y me decía mi esposa, escúchelo, me decía, también usted tiene que hablar así. Ella es mi mayor puya en ese sentido. Y qué bueno que las esposas de los pastores se metan en ese término, porque yo creo que este lugar va a ser insuficiente, porque aquí está ocurriendo una pesca milagrosa. ¿Cuánto dan gloria al nombre del Señor? Aquí está ocurriendo una pesca milagrosa. Denle ese aplauso a Dios. Vamos a alabar el nombre poderoso de Jesús. Y bajo esa circunstancia, en aguas profundas, aún viniendo del sitio donde él había estado anteriormente, ahora descubre que con la presencia de Jesús en la barca las cosas son diferentes. Ahora que tiran la red, no la pueden sacar. Y las redes estaban hasta a punto de romperse, porque la red estaba llena de peces. Y cuando eso ocurre, yo puedo imaginarme a Pedro alándola, porque al principio la tiró con duda, pero cuando la tira de nuevo para arriba y siente el peso que no se puede sacar, él inmediatamente como pescador experimentado sabe que esa red está topada de peces. Y que lo que ha ocurrido ahí es que el Cristo que está en su barca, lo que ha ocurrido ahí es que el que le dijo métete mar adentro está cumpliendo el propósito, porque él obedeció la invitación a profundizar en él. Ahora la red está llena, él mira al maestro y con su mirada lo que le está diciendo es: tú tenías razón. Oh, gloria al nombre del Señor. Muchos no creyeron en lo que Dios iba a hacer en usted, pero ahora que lo ven cambiado y transformado, dicen: mira, ¿y qué te dieron en esa iglesia? ¿Qué te hicieron en esa iglesia? Usted háblelo. Yo le entregué mi corazón a Jesús. Ahí en esa iglesia me hablaron de Jesús. Ahí en esa iglesia trajeron cosas en mi vida que jamás había experimentado. Dele ese aplauso a Dios. Alabe el nombre del Señor. Oh, gloria. Estaba tan llena la red que ahora Pedro sabe que quien lo invitó no fue el pastor, quien lo invitó fue el Dios Todopoderoso. Ahora la red que está llena, y él sabe que el milagro es una realidad, mira alrededor los que están viendo y con sus ojos le dices: vengan a ayudarme porque aquí está ocurriendo algo extraordinario. La red está llena, la barca está llena. Alabado sea el nombre del Señor. A partir de ahí Pedro ve a Jesús con otros ojos. Como le había dicho antes, le había dicho maestro, ¿se acuerda? Pero ahora no le dice maestro. Ahora que la red está llena, ahora que Jesús se le reveló como el Dios creador, como el Dios omnipotente, como el Dios omnisciente. ¿Por qué digo como el Dios omnisciente, hermano? Porque lo llevó al mismo sitio donde él estuvo, a diferencia que ahora hay un cardumen de peces ahí. Yo me pregunto, ¿por qué en la noche no estuvieron? Y ahora en la mediodía, que es cuando no hay pescado, ahora está lleno de peces. ¿Qué fue lo que pasó? Jesús estaba revelando a él, diciéndole: no hay nada imposible para mí. Donde tú te frustraste, yo te levantaré para hacer cosas grandes con poder y autoridad. Alabado sea el nombre poderoso de Jesús. Dele ese aplauso a Dios. Vamos, alabe el nombre poderoso de Dios. Vamos, ¿cuántos le están creyendo a Dios esta noche? ¿Cuántos aceptan el reto de meterse a aguas profundas con él? Porque allá adentro te va a demostrar quién eres tú. Porque allá adentro te va a demostrar quién es él. Ahora Pedro lo ve con otra cara y ya no le dice maestro. ¿Sabe cómo le dice? Señor, apártate de mí, Señor. ¿Cómo lo está viendo? Como el simple maestro, como decíamos, mire maestro. No, le estaba diciendo ahora Dios Todopoderoso. Y le está diciendo: apártate de mí, porque soy pecador. ¿Acaso antes no se había dado cuenta que era pecador? Si ya rato estaba hablando con él. Pero no es, escúchame esto, no es sino después del milagro de la pesca que él se da cuenta que quien lo invitó no fue el pastor. Quien lo invitó es el Cristo que murió en la cruz del Calvario y que venció la muerte y venció nuestras enfermedades allá. Oh, gloria. Vamos, alaba el nombre poderoso de Dios. Debes de saber que lo que te mueve a estar aquí es Dios. Amén o no amén. Lo que te mueve a venir a la iglesia cada vez que es necesario es Él exactamente. Que tu adoración es para Él, que tu alabanza es para Él, que tu aplauso es para Él. Porque si lo haces a Él el centro de tu vida, jamás faltarán los milagros en tu vida personal.
Ese día ya Pedro nos dice maestro. Ese día dice, apártate de mí, Señor. ¿Cómo le está llamando? Antes del milagro era maestro. Después del milagro, ¿qué es? Aleluya. Se le está revelando como el Dios omnipotente. Se le está revelando como el Dios omnisciente. Lo llevó al mismo sitio. Ahora hay pescados. Sacan la red y llenan la barca. Ahora Jesús sabe. Ahora Jesús sabe. Ahora Pedro sabe que el que está ahí no es un simple maestro. El que está aquí esta noche, el que está aquí esta noche, es el que manda en el cielo, es el que manda en la tierra y es el que manda debajo de la tierra. El que ha venido a cantar, a adorar y a servir es ese Dios todopoderoso. Vamos, alaba su nombre. Cada vez que he tenido que ir a presentarme en una oficina importante de gobierno, siempre he pensado que el que está sobre esa oficina es el Dios al que yo sirvo. ¿Sí me doy a entender? Cuando usted va a la embajada donde los chelitos, ¿verdad?, que se sienten tan poderosos en el mundo, nunca vaya acomplejado. Óigame bien, cuando vaya ahí siempre piense esto: el que está sobre los americanos, sobre los gringos, es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y si la puerta se abre arriba, no hay quien la cierre abajo. Dele ese aplauso a Dios, por favor. En este momento acabamos de terminar una predicación. Y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.